Continuamos con su programa Infoeconomía, aquí periodista Mario Muñoz acompañándoles y teniendo pues el énfasis, el interés, incluso aquí fuera de micrófono estábamos hablando de que lo importante era cómo echábamos adelante a Panamá, cómo pensar en ideas, en proyectos que sean positivos y que de alguna forma atienda el tema del empleo, atienda el tema de la economía, cómo dinamizarla. Creo que en eso estamos todos muy necesitados de que se mueva la economía. Entonces, ¿qué mejor? Un economista para que nos hable de economía, Eric Molino, que tiene mucha experiencia y que tiene muchos conocimientos y ha estado analizando un poco la situación. Fuera del micrófono estábamos justamente hablando de la situación y digamos, sin proyectos grandes, sin megaproyectos que estén en actividad, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el 2026? Eric, y perdón que te tutee. No, por favor, tuteame. Yo todavía estoy joven, tengo menos de 40, así que yo siento que cuando me dicen señor, la verdad es que me empieza a doler la asiática. Cuéntanos, ¿cómo ves la situación y cómo podríamos mejorar? Que al final es lo que queremos todos, ¿no? Tener esperanza, darle un mensaje de esperanza a los oyentes. No, claro, mira, y definitivamente estamos en una circunstancia que amerita que se evalúe con sus debidos matices y detalles. Nosotros tenemos unas cifras de crecimiento macroeconómico y de riesgo país que la verdad es que son envidiables por varios de nuestros vecinos latinoamericanos. Nosotros cerramos el año pasado por arriba de 4% de crecimiento. Eso fue más del doble de Latinoamérica, y cuando lo comparas contra Europa, por ejemplo, fue 4 veces lo que creció Europa. Hemos llegado a unos puntos de riesgo país que estamos en unos bajos que hemos tenido en los últimos años. Eso es buenísimo. Recordemos que en el 2023, luego del cierre de las operaciones de la mina, el riesgo país se disparó a niveles de Colombia, y nosotros no habíamos estado, digamos, en los mismos niveles que pares nuestros que nos roban inversión extranjera directa como Guatemala, República Dominicana y Costa Rica, sino hasta ahorita que ya hemos podido regresar. Entonces, es muy positivo que eso haya pasado, pero yo creo que ahora el desafío es cómo podemos traducir esos buenas noticias y buenas cifras económicas en que se vea reflejado en el bolsillo de los panameños. Lamentablemente todavía tenemos un desempleo que ha estado persistiendo. Sí. Ahorita mismo los dos principales problemas del panameño son el alto nivel de desempleo y el alto costo de la vida. El costo de la vida, que está sobre todo ahora muy grave por lo último, ¿no? El precio del petróleo. Eric, antes de que continúes, hay que decir que aunque son los indicadores, los macroeconómicos, los datos macroeconómicos muy buenos, muchas veces se refiere a economías un poco relacionadas con el mundo exterior y a lo mejor interno nos falta. Y eso a lo mejor se traduce en falta de empleo. Claro. Porque son logística, a lo mejor puertos, a lo mejor hasta el canal, pero digamos que tienen su espacio limitado para generar empleo. En cambio, hay otros sectores en el país que necesitan. Mira, has dado en el clavo. Precisamente cuando tú dices, tú cómo reconcilias que tienes alto crecimiento económico pero persiste el desempleo, porque normalmente lo que tú esperarías es que si tienes crecimiento baje el desempleo. Y lo que nosotros estamos viendo es que, claro, hemos crecido, como tú bien lo has dicho muy bien, que estamos creciendo en sectores que son importantes, como por ejemplo transporte, logística y actividad financiera, son muy importantes para nuestro país y para que tengamos unas finanzas públicas saneadas, pero son sectores que lamentablemente no generan muchos volúmenes de empleo. Te quiero dar, por ejemplo, la cifra de construcción. Construcción apenas el año pasado se llegó a los niveles que tenía en el 2019, es decir, tuvimos la caída en COVID, pero sí, desde entonces no habíamos llegado a esos niveles de aporte del PIB por muchas cosas que han estado pasando, por el cierre de las operaciones de la mina, por los cierres de calle que habíamos estado teniendo todo este tiempo, los cambios que ha habido en la ley de interés preferencial. Ahorita obras grandes no estaban, no había obras grandes. No se han estado haciendo obras grandes. Parte de el ajuste que se ha hecho en las finanzas nacionales para poder cumplir con los objetivos de déficit, que es bien importante, entre otras cosas, ha sido ajustar los gastos de inversión, que es precisamente las inversiones públicas en infraestructura. Entonces, ya que uno de los principales motores de crecimiento y de generación de empleo había sido construcción, al tú tener la construcción de cierta manera paralizada por todas estas cosas que te he estado mencionando, tú hoy en día tienes una construcción que no ha podido crecer. El sector hipotecario ahorita mismo tiene una caída solamente en créditos hipotecarios, ha caído 1/3 de lo que había hecho el mismo periodo del año pasado, que ya venía con una caída de 13%. Entonces sí estamos viendo que esos sectores que precisamente generan empleo y bien remunerado son los que ahorita mismo están sintiendo un desafío.
Sí. La pregunta tal vez ahorita es, y entonces, ¿qué tenemos de frente o hacia dónde podemos ir? Yo sí creo, y lo voy a decir con mucha contundencia, uno de los temas que se tiene que priorizar en el país es qué es lo que vamos a hacer con la reapertura de la mina. Ya tenemos una circunstancia donde Sid Gallup, la encuestadora, dice que 55% de la población favorece una reapertura de la mina, y a mí esto me parece positivo porque tal vez ya nos pone en la situación política del país en que esto se puede discutir de una manera muy basada en criterios científicos, muy basado en evidencia, entendiendo realmente la condición de desempleo y todo el desempleo que hemos visto que ha causado el cierre de las operaciones sin que haya la polarización que teníamos hace 2 años. Sí, correcto. Hay una situación de falta de dinamismo y digamos eso que vive el panameño día a día, como se dice, ¿no? En el bolsillo, que se traduce en el bolsillo, y buena parte son por la falta de obras grandes. Incluso se habla de que el sector privado debiera impulsarla y no esperar siempre que, oye, el Estado de contrate, que el Estado empleador, ese modelo A ese punto, ya ha ido quedando atrás. Mira, a ese punto, la mayoría del crecimiento siempre está apalancada del sector privado. El sector privado hace de cada $5, 4 lo hace el sector privado. Entonces, realmente sí, las obras de inversión son muy importantes y esas obras de inversión tienen un efecto multiplicador. Nada más para que tengamos como muestra esto, cada dólar de construcción se traduce en $2.34 de actividad económica en el trimestre inmediatamente después de ser ejecutado. Efecto multiplicador. Claro, es que lo que pasa es que así es como nosotros tenemos que estar viendo en función cada dólar que invierte tanto el Estado como el sector privado, pero te podría decir que cuando tú analizas la data histórica, es el sector privado el que ha sacado adelante la mayor parte del crecimiento económico. Por supuesto que es importante las megaobras, porque tenemos una brecha de infraestructura de $19 mil millones, eso es 21% del PIB. Aquí nos hace falta carretera, nos hace falta agua, nos hace falta infraestructura de saneamiento y de educación, pero el principal promotor del desarrollo en la construcción ha sido el sector privado. Correcto. Bueno, y en concreto, la mina, ¿por qué razón ya estamos en una fase importante? Se les dio la autorización para que el material lo puedan retirar y poder exportar. La mina pudiera ser una alternativa, ¿consideras, llegando a un acuerdo con el Estado, a lo mejor en condiciones diferentes del pasado? ¿Crees que la mina pueda gatillar la economía, pueda estimular la economía? Mira, te diría un par de cosas. La primera, y por eso un poquito estaba planteando el argumento de que tal vez ya estamos en una situación donde se puede tener una conversación madura y seria sobre cuál ha sido el impacto desde el cierre de las operaciones. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, solamente en hipotecas ha caído 9.5% las hipotecas precisamente por el cierre de las operaciones de la mina. Nosotros hemos tenido un desempleo que ha persistido, aunque hemos tenido un aumento en el crecimiento económico. Nada más para darte un par de cifras. El salario promedio, y esto nace del estudio que hace CONEP, un poquito actualizando las cifras que ya habían hecho del año pasado, el salario promedio que tú tenías de los trabajadores de la mina es $1.500. Eso te pone en el top 15% de los ingresos de salario a nivel nacional. La persona que pierde ese salario, sobre todo en el interior de la República, encuentra trabajo, si es que lo haya encontrado, en el sector agropecuario, que gana 300. O sea que la mediana salarial de Panamá es 755. O sea que el salario promedio es el doble de la mediana salarial a nivel nacional y 2.2 veces la de Coclé, que eso nos lleva a otro punto. No todos los empleos que se están generando en el interior. De hecho, 85% de la actividad económica es esta región interoceánica nuestra, Colón, Panamá y Panamá Oeste. Tenemos que crear nuevos polos de desarrollo y que se generen volúmenes importantes de empleo en el interior. Nada más para que te lleves también esta cifra, que creo que es importante la entendamos, el desempleo oficial es 227,000 panameños desempleados, acompañado de 285,000 informales, que muchos de esos informales no trabajan tiempo completo. Entonces, nosotros no necesitamos proyectitos de 1,000 o 2,000 o 3,000 empleos. Nosotros necesitamos proyectos grandes que puedan generar entre directos e indirectos 20, 30, 40,000 empleos para poder entonces lograr llevar ese desempleo a niveles más razonables. Correcto. También hay otra expectativa y hay otro interés, que es cuando se desarrolla un proyecto como la mina en áreas cercanas, se genera también, se mueve economía de empleo, de negocio, incluso temas habitacionales que yo sabía que habían barriadas que estaban muy cerca, que eran gracias a la mina que se habían impulsado, eso es inversión privada.
para dar respuesta a los trabajadores, a los ejecutivos incluso que estaban en la mina. Entonces hay también una situación de esperanza de que si se reactiva la mina pudiera ser los principales beneficiados. Un sector que de alguna forma no habría otra forma de poder buscar ingresos. Te voy a dar una analogía muy sencilla. El efecto no solamente es inmediato, sino se ve en el largo plazo. Si tú tienes un proyecto, como lo era la mina en su momento, alrededor empieza a generarse demanda, no solamente por habitaciones y no solamente por casas, sino también por restaurantes, por comercio. Entonces, te doy esta analogía. Imagínate que tú tienes un potrero o tú tienes un terreno que no tiene nada, pero le pones una barriada. Esa barriada, aparte de tener fases futuras y se empiezan a contratar y empieza a haber este efecto multiplicador de que contrato mano de obra a proveedores, empieza también a haber comercios. Ahora que hay una barriada, empiezan eventualmente a haber escuelas, empiezan a haber restaurantes, empiezan a haber hoteles, empieza a haber industria. Al final, lo más parecido a desarrollo. Claro. Desarrollar un área que la tenemos y también habría que tener la discusión del modelo de país, porque tenemos un centro muy, muy marcado, un centro de la capital. ¿Y qué pasa en el interior? O sea, ¿por qué se ha ido quedando? ¿Y qué opciones tenemos, por ejemplo, de este gran proyecto? Pero también otros, a lo mejor el tren. Claro. Es otra posibilidad que pudiera jalar y desarrollo y generar crecimiento. Nosotros tenemos que tener una visión mucho más integral y acercamiento a las provincias en nuestro interior del país. El país no es solamente la ciudad de Panamá y no es solamente la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Nosotros, si realmente quisiéramos combatir la pobreza y la desigualdad que existe en el país, lo que nosotros tenemos que enfocar son nuevos polos de desarrollo para el interior de la República. Aquí hay un tema de inmediatez que nosotros no solamente tenemos, que el desempleo ha persistido en los últimos años, sino que también en que nosotros pudiésemos reemplazar, y esto es parte del estudio de CONEP, ¿qué otra actividad nosotros pudiéramos tener que reemplazase el PIB que perdimos por no tener la mina? Y la respuesta es que no existe otra actividad que de manera rápida, y te estoy hablando de varias décadas, puede hacer el reemplazo que ha dejado el PIB minero. Y no solamente es un tema en los salarios, es un tema también en la recaudación. El año pasado se calcula, de acuerdo al estudio de CONEP, que se pudo haber recaudado $900 millones adicionales en ingresos tributarios. Para muestra un botón, tú tienes que el cuarto puente sobre el canal cuesta 1.8 mil millones de dólares. Es decir, que con 2 años de recaudación yo hubiera pagado el puente sin deuda, para tener una idea de los proyectos de infraestructura que se podría hacer. Y tal vez hacia allá debe estar dirigida la conversación. Tal vez durante mucho tiempo la conversación era ¿por qué no? Y ya deberíamos estar en un ambiente en el que deberíamos estarnos preguntando, bueno, ¿y cómo sí? Porque en la misma encuesta de Sid Gallup, las personas también contestaban que, mira, yo estaría dispuesto a cambiar de opinión sobre este tema si yo le viese beneficios que está teniendo en mis comunidades las regalías del proyecto minero. Y eso es una responsabilidad que tiene el Estado de decir, estoy recibiendo este ingreso, lo voy a invertir en educación, lo voy a invertir en agua, lo voy a invertir en sanidad. O sea, tenemos que ser un poco más responsables y involucrar también a las comunidades para que haya una fiscalización de ese uso de fondos. Correcto. Bueno, nuestro rol como periodistas justamente es conseguir la información, conseguir los datos, darle a los oyentes, que al final son los que generan la opinión pública, todo el marco y toda la visión para que al final se tome lo mejor y al final incluso que las autoridades lo hagan bien. Las autoridades, tanto la negociación, el acuerdo, como los resultados se aprovechen para el país, que se vean beneficios. Así que eso es lo que tenemos que estar entre todos muy pendientes, observar los procesos de discusión, los procesos definitivos de acuerdo y luego darle seguimiento. Tenemos que participar, eso es el rol que tenemos como periodistas. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la parte final. Aquí tenemos al economista Eric Molino, que nos está dando información y para que ustedes tomen su decisión. Vamos. Gracias, Jimmy. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Con Hyundai, tu décimo te da más. Separa tu modelo de Hyundai ahora y obtén un bono de 1,200 balboas y trámite de placa gratis. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en hyundai.petroautos.com.
Seguros de vida, ¿para qué sirven? Un seguro de vida protege a tu familia si tú faltas. Puede cubrir deudas, gastos funerarios o darle un respaldo económico. Es un acto de amor y responsabilidad. Un mensaje de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Viajar también es sentirse cuidado. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cada espacio está pensado para tu bienestar y el de tu familia. Contamos con sala de lactancia, una moderna clínica de urgencias médicas, espacios Pet Relief para quienes viajan con sus mascotas, capilla para un momento de calma y servicio de shuttle para moverte con facilidad, porque los detalles hacen la diferencia. Tocumen, la experiencia que conecta. Panamá actúa frente a una realidad internacional que impacta el costo del combustible. El gobierno nacional ha aprobado una medida temporal para proteger el bolsillo de quienes mueven el país. El Estado absorberá la variación del costo, estableciendo un precio tope para el diésel y las gasolinas ante el alza internacional. Así, se mantiene sin aumento las tarifas del transporte público y servicios esenciales. Medidas concretas para proteger a nuestra gente. Gobierno Nacional, con paso firme. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Amigos oyentes, aquí estamos en Infoeconomía, conversando con Eric Molino, economista y que, bueno, es conocedor de tantos temas. Estamos hablando, siempre fuera de micrófono se dan los buenos comentarios. Sobre, por ejemplo, China, que tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada, y para su gran fábrica y sus grandes, tremendas instalaciones, y están produciendo vehículos, están produciendo todo, necesitan, adivina, minerales, necesitan hierro, necesitan cobre, necesitan, o sea, es una relación tan especial que se pudiera ir generando, donde está la necesidad, está la demanda. Está allí ese mercado. Todo el juego geopolítico que nosotros estamos viendo en parte tiene un trasfondo en la distribución y oferta de muchos minerales. Por ejemplo, el cobre está siendo, digamos, uno de los principales commodities para la transición energética y para este boom que estamos teniendo, no solamente de semiconductores, sino todo el tema relacionado a la inteligencia artificial. Realmente nosotros aquí, por eso tal vez un poco mi insistencia y mi apertura hacia que nosotros podamos aterrizar esta discusión, no es solamente el tema a nivel nacional de poder darle una solución a las familias que en este momento viven en desempleo o informalidad, sino que también literalmente nosotros tenemos una mina que podríamos aprovechar para suplirle al mercado global. Estábamos hablando de carros y la importancia que ha tenido, digamos, el dinamismo que ha tenido el mercado chino en los automóviles, pero es que no solamente es el tema de la demanda para eso, toda la transición energética, todo el tema de la demanda que va a haber ahora por inteligencia artificial en las nuevas industrias que se están creando, eso necesita como uno de sus componentes importantes diferentes tipos de minerales. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que aprovechar es, otros países tienen petróleo, aquí nosotros tenemos un mineral que bien explotado se puede reinvertir en las comunidades, y tal vez ese debería ser el enfoque de nuestro país. Tenemos muchas brechas tanto de infraestructura como de desigualdad, y aquí nosotros podríamos tener un segundo canal que nos podría ayudar a que ese dinero se ponga en práctica. Ahorita mismo, desde el cierre de las operaciones, estamos perdiendo aproximadamente 8.7 millones de dólares por día. Entonces, esa falta de liquidez y de dinero circulante en la economía es el que en este momento nos podría estar ayudando. Sí, muchos lo sienten, muchos se ha agudizado con el tema del petróleo en las últimas semanas. Se está viviendo en la calle, lamentablemente, con bastante angustia y preocupación de cubrir las cuentas del mes. Decías también hace un momentito el tema de las tarjetas y la dependencia con la que tenemos con las tarjetas, pero también las tarjetas ayudan, pero también es un préstamo que castiga. Es un préstamo de corto plazo y caro. Y caro. Mira, el informe de estabilidad financiera que reporta la Superintendencia de Bancos, te voy a dar el del año pasado, todavía no tenemos el de este, bueno, tenemos el del primer semestre del año pasado, todavía no tenemos el del segundo semestre del año pasado, pero los panameños que ganan hasta $800, que es 53% de la población, tienen el 53% de su ingreso ya comprometido a deuda.
Y esos panameños lamentablemente tienen en su cartera de créditos 12.7% de mora en esos préstamos. Entonces, el panameño tiene un problema serio de liquidez y de endeudamiento, y que es un poco reflejo de las condiciones en las que estamos en este momento. Ya hemos visto también un aumento en el porcentaje de viviendas que han tenido que ser reposeídas, cuando históricamente ha sido un activo muy bueno, porque nadie quiere perder su casa y todo el mundo quiere pagar sus cuentas, pero lamentablemente muchos bancos se han visto en la necesidad de tener que hacerlo un poco para cubrir los depósitos, porque al final el dinero del banco no es del banco, sino es de los ahorristas. Pero es una situación muy lamentable, pero consecuencia que el desempleo está alto. Correcto. El tema de los bienes reposeídos, tanto propiedades, incluso hasta vehículos, y también el tema de las tarjetas que nos dejan una referencia de crédito números rojos, y nos deja en el tema de la PC o la referencia de crédito, nos dejan en una situación crítica. Entonces, todo es como la tormenta perfecta, con el precio del petróleo disparado, y donde para tener una magnitud, para tener una idea, si tomemos la decisión de llegar a un acuerdo de reactivar la minería a 100%, ¿cómo podría repercutir en la economía, Eric? Y en este momento está todo aquí se está quedando grabado, así que... No, mira, yo te diría que primero es ese efecto multiplicador que yo te decía. Realmente no tenemos otras actividades que podrían reemplazar el PIB minero. Esto no es una opinión propia. Eso es resultado del estudio que ha hecho CONEP, que ha sido un estudio muy exhaustivo. Punto número 1. Punto número 2, los cálculos que nosotros ya hemos visto, se hablaba antes del cierre de las operaciones que eso iba a costar aproximadamente 40,000 empleos entre directos e indirectos. Eso fue precisamente lo que sube el desempleo, pasando del 23 al 24, que subió en casi 46,000 personas desempleadas. Actualmente tenemos 227,000 personas desempleadas. Poder tener un proyecto en donde podamos volver a generar esos empleos entre directos e indirectos, 40,000, va a ayudar a reducir drásticamente eso. El desempleo, y siempre digo esta frase, el desempleo tiene cara joven, específicamente de mujeres jóvenes, porque la mitad de esos desempleados, más de 113,000 desempleados, son personas de menos de 30 años, y la tasa de desempleo entre mujeres jóvenes supera los 20%. Entonces, cuando nosotros estamos viendo cuáles son los problemas que son los que más le aquejan al panameño, como te dije, número 1, desempleo, número 2, el alto costo de la vida, y proyectos como este pueden ayudar a generar de manera muy rápido un volumen importante de empleo, y eso va a ayudar a precisamente que no tengamos esos problemas de liquidez y empecemos a ver un plan de desarrollo, y que esas cifras macroeconómicas se vean traducidas en el bolsillo de los panameños. Bueno, creo que queda bastante claro en este aspecto de tener un proyecto tan grande y que al final genere condiciones con mucha transparencia y que se defina bien el rumbo para que se pueda atender todos los aspectos. También el lado ambiental, Eric, también el lado ambiental hay un signo de interrogación, y si se va a hacer bien, y que eso genera incertidumbre. ¿Cómo ves ese lado? Es una parte importantísima, porque las encuestas lo que muestran es que las personas que no están a favor del proyecto tienen una preocupación ambiental que yo creo que es válida. Al final, todo lo que nosotros queremos es que haya confianza y que las instituciones que son encargadas de hacer la fiscalización puedan transmitir a la población que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que eso al final es razonable, que en una democracia hayan personas que alcen la mano y digan, esto me preocupa. Hay que abocarnos a cuáles son los estándares internacionales. Yo creo que hay suficiente experiencia de otros países de ver qué es lo que se tiene que hacer, y por supuesto que parte de lo que nosotros tenemos que usar de esas regalías que viene, digamos, del proyecto, aparte de desarrollo comunitario, es que también se invierta en que nosotros podamos tener una supervisión ambiental adecuada. Muy bien. Eric, ya sabes, aquí es tu espacio, tu programa, ya puedes venir en otras ocasiones. Infoeconomía se transmite de lunes a viernes a las 2 de la tarde, siempre buscando temas que afecten a las personas, que interesen, que importen, y que echar para adelante. Al final, en buen panameño, ¿cómo podemos echar para adelante entre todos? Esperamos que haya sido de utilidad. Recuerden, red social, infoeconomía.pa, donde nos pueden también escribir, dar sugerencias, comentar. Y hoy tuvimos a Eric Molino, economista, también José Antonio Gil, periodista, que nos contó un poquito sobre el mundo de China y lo que significó la feria más grande hasta ahora de automóviles que se haya organizado, que tuvimos la oportunidad de participar. Así que, Eric, muchas gracias. Encantado, Mario. Gracias, Jimmy, y nos vemos.
Hasta mañana. Así hemos llegado al final de tu programa Infoeconomía. Gracias por tu sintonía. Escúchanos de lunes a viernes a las 2 p.m. Estamos en tu dial en diferentes frecuencias a nivel nacional. Panamá